Buenas tardes, estamos hoy en nuestro nuevo Wallbox Update. Hoy me acompañan Magali y Carolina del equipo del producto digital de Wallbox, en el cual nos van a acompañar para contarnos esas nuevas actualizaciones que son tan relevantes y que han aportado al diseño y la experiencia de nuestros clientes. Vamos a arrancar hablando un poco del Customer Experience, que creemos que es clave para nosotros, y también ver cómo los desarrollos de Wallbox están enfocados también a empezar a hacer todas esas funcionalidades de los agentes autónomos que también tenemos como funcionalidades básicas. El primero que vamos a hablar el día de hoy es una funcionalidad enfocada en todo el tema de creación automática de PDFs, que es una funcionalidad que podemos hacer a través de sistemas autónomos, sea un chatbot, sea un agente conversacional de voz o sea un agente autónomo que se ejecuta periódicamente. Tiene la capacidad de generar documentos. Dichos documentos pueden tener información de texto personalizado para un usuario, pero también puede tener link que te dirijan a un portal de pagos o que te dirijan a una encuesta, dependiendo de lo que queremos diseñar. De esa forma podemos diseñar una experiencia mucho más fácil, completamente autónoma, que los sistemas se encargan de esa generación automática de documentos basada en la información que provenga de un sistema de información del cliente y se puede automatizar todo el proceso. Entonces, una de las primeras introducciones a lo que tenemos para el día de hoy en el Wallbox Update, y les vamos a ir contando nuevas funcionalidades porque la evolución del producto de Wallbox viene muy enfocado a todo ese tema de automatización, dentro de la cual vamos a tener varias de las funcionalidades enfocadas a mejorar la experiencia con el usuario. Es decir, que el usuario al recibir ese archivo en PDF va a poder dar clic directamente sobre el archivo en ese enlace para que lo lleve pues ya a la página pues deseada. Correcto, y lo ideal es que lo podamos dirigir a un portal que tenga una función específica, sea un proceso de pagos, un proceso de validar la encuesta de satisfacción de un usuario para ver cómo resolvió su interacción, y de esa forma también mejoramos toda la experiencia y tenemos la trazabilidad de extremo a extremo. Perfecto. Encaminado a esta experiencia del usuario, de nuestro cliente, también tenemos una mejora. Yo no sé si a Caro o a Dani les ha pasado que estamos en una conversación, algo importante para nosotros, una averiguación o algo, y de repente nos interrumpen. Nos interrumpen y perdemos como el hilo. Empezamos en otras cosas, otra conversación, y esa conversación que era importante quedó ahí, pausada, y muchas veces finaliza y nos toca de nuevo volver a iniciar, ¿cierto? Entonces es mayor tiempo para nosotros, el desgaste. Bueno, entonces con una nueva funcionalidad que estamos implementando, que es los mensajes de inactividad para la gente, vamos a ayudar a que ese cliente vuelva y se conecte con la conversación, ¿cierto? Entonces vamos a ayudar al cliente a que retome la conversación y vamos a ayudar a la gente a que esa gestión sea de manera más automática y él pueda invertir su tiempo en gestión con otros clientes. ¿Por qué? Porque va a ser de manera automatizada ese mensaje, ese recordatorio. Estás en una conversación, regresa, ¿cierto? Y pueden ser mensajes parametrizables en tiempo y en el contenido del mensaje. Entonces va a ser muy valioso tanto para el agente como para el usuario final, y que no nos perdamos de esas conversaciones que son importantes y que a veces las dejamos en el olvido y pues madre, tenemos que volver a empezar. Es súper bueno lo que mencionas porque creo que es una experiencia que todos vivimos, y mientras más blindemos el proceso, más podemos asegurar que la venta se cierre efectivamente, que el usuario reciba la atención que espera, y lógicamente eso se va a ver reflejado en fidelización de los clientes y vamos a poder tener mejores resultados. Súper bueno. Lo que optimizaría como el tiempo de la gente, ya que no necesitaría estar pendiente de que el cliente le ha respondido o no, ya que esos mensajes, como dice Magali, se hacen de forma automática. Entonces bajaría como un poco la carga para la gente. Súper bien, me ayudaría bastante eso en la optimización de los tiempos. Bueno, como vemos, muchas de esas funcionalidades pues están enfocadas en los canales digitales, y hablábamos un poco del todo el tema del mundo digital a nivel de los PDFs y también de la experiencia a nivel de los canales de chat, pero también hay un canal que sigue teniendo relevancia y es el canal de los correos electrónicos. Todo el mundo gestiona hoy correos electrónicos. Hace algunos años se esperaba que desaparecieran, pero realmente todavía es relevante. Se utiliza mucho para el manejo de PQRs, para la trazabilidad de algunos procesos importantes de cada negocio. Como vimos esa importancia y vemos que cada vez es más complejo enviar correos por el tema de reputación, por el tema de que pueden ser clasificados como spam, hemos habilitado en la herramienta de Wallbox la posibilidad de que los clientes vinculen esa cuenta personal de Office 365 que tienen en su propia empresa para la línea de soporte, para la línea de PQRs, para la línea de ventas, para cualquiera de ellas, lo vinculen a la plataforma y de esa forma puedan tener una mejor
una mejor información cuando envíen sus correos o cuando reciban sus correos. Entonces unifican su cuenta de atención. Cuando hacen envío de correos masivos, pues van a tener una clasificación de buena reputación y van a evitar que lleguen a spam, porque son correos asociados a un dominio. Entonces es una mejor forma de atender todo ese tráfico, tanto entrante como saliente, asociado principalmente a su cuenta personal, sin necesidad de usar capas de intermediarios que hagan una transición de las cuentas de correo. Entonces es uno de los cambios también importantes para ir abarcando todos esos canales que son tan relevantes hoy en la omnicanalidad. Y es con la licencia que ya tienen, no tienen que hacer nada adicional. Exacto, y se ahorran costos adicionales de temas de licenciamiento porque no tienen que estar pagándole a un tercero por la intermediación de los correos electrónicos. Una conexión nativa directamente Wallbox Microsoft. Sí, así es, correcto. Se hace de una forma fácil con las mismas credenciales de autenticación. Bueno, y continuando con la experiencia de usuario en canales digitales, tenemos también en chat web ahora la opción de tener botones con URL. Entonces ya cuando el cliente está, pues el cliente final está hablando con el bot, va a poder recibir un mensaje que va a tener un botón que lo va a poder llevar, redirigir a una URL, ¿cierto? Lo que hace pues que la experiencia del cliente sea mucho más fluida y lo que pues mejoraría esa experiencia del cliente hablando con un bot. Súper caro. Eso es muy importante porque los canales digitales, en este caso el chat web en la página, es relevante porque es el primer canal de comunicación que los clientes obtienen. Entonces facilitar de que ahí uno pueda no solamente chatear, sino que también pueda dirigirse a otros portales que son claves para el negocio, también te ayuda a que el proceso sea más simple, siempre como tratando de mantener esa fluidez en la experiencia del usuario. Caro, continuando con las actualizaciones de WhatsApp y muy enlazado a lo que tú nos estabas comentando, tenemos una nueva funcionalidad que sigue siendo todo en pro de esa fluidez para que nuestros clientes, nuestros usuarios final puedan tener una mejor experiencia, ¿cierto? Entonces tenemos a nivel de plantillas de WhatsApp, vamos a poder personalizar unos botones con unos enlaces únicos, pues que al cliente le pertenecen. Entonces se pueden utilizar para temas de envíos, consulta tu guía, temas de historiales médicos. Entonces va a ser una experiencia muy personalizada y va a evitar que el cliente tenga que estar copiando y pegando enlaces, códigos, saliendo de un portal a otro. Entonces va a estar todo recogido en una misma experiencia, ¿cierto? Va a ser como muy ganador para nuestros clientes. Súper interesante porque con los cambios que hoy WhatsApp tiene tanta relevancia, que ya son los canales preferidos de todos los usuarios, es clave que la experiencia, mantenerla en la misma herramienta, se vuelve muy fácil para el usuario. Yo creo que es una de las cosas interesantes que se van desarrollando alrededor de este producto. Claro, porque a mí me ha pasado, copia el código, vaya ya, no quedó, no copió, devuélvase, se me perdió el chat. Entonces sí, me parece que es muy ganadora esta nueva funcionalidad. Muchas gracias. Otra nueva actualización en cuanto a WhatsApp, tenemos ahora que la gente puede reaccionar a los mensajes de cliente. Eso, digamos que lo que mejora en este sentido es que el cliente va a sentir como una conversación muchísimo más natural, ¿cierto? No solo como si estuviera hablando, a pesar de que igual está hablando con un humano que es un agente, pues la va a sentir un poco más cercana, lo que esa experiencia también se va a sentir pues como mucho mejor. Es una réplica de lo que hoy usamos entre personas. Cuando chateo con un amigo, le mando un emoticón, entonces es lograr también que se sienta cercana la comunicación. Y la cercanía es clave para un diseño y una experiencia ideal. Entonces yo creo que es sumamente importante que vayamos llevando la herramienta a todas las funcionalidades que hacen que el cliente se sienta bien atendido y se sienta cercano a la compañía, al negocio. Claro, inmediatamente el cliente va a saber que su mensaje fue leído y puede que con esa reacción ya él tenga el entendimiento de que aceptamos, entendimos, y puede la gente como seguir dando gestión a otros temas. Bueno, entonces también se trabaja fuerte en el desarrollo de producto en un frente de automatización y autogestión. Tenemos que desarrollar cada vez que la herramienta sea más amigable y que también se encargue de monitorear esas alertas claves o esa información relevante que ayuda a que sea más automático el proceso y se mejoren los resultados. En ese frente hay unas nuevas funcionalidades que se han desarrollado y dentro de ellas se encuentra primero las alertas de desconexión de los agentes. Posiblemente en el monitoreo que tenemos de nuestros equipos de trabajo tenemos que estar pendientes si el cliente tiene novedad con su conexión de red. Son funcionalidades que te van a permitir detectar si de forma continua ese asesor tiene problemas de desconexión de red, sean por fallas físicas del cableado o sea por un problema
o por un mal uso del cable de red se pueda detectar oportunamente y evitar la afectación de una interacción con un usuario, afectando la calidad de la llamada o afectando el momento en que se conecta la gente porque no le ingresan las interacciones. Entonces, de esa forma podemos alertar a los supervisores para que tomen acciones y puedan revisar qué está ocurriendo con esa persona. De esa forma es un monitoreo proactivo para poder evitar que estas situaciones se vuelvan repetitivas y afectar el nivel de servicio y el nivel de satisfacción de nuestros usuarios. Ese como en el primer frente. Por el otro lado, hemos visto que en el tema de campañas, el tema de contactabilidad es uno de los temas cruciales. Entonces, la contactabilidad de los usuarios en nuestras bases de datos es para aumentar nuestras ventas, fortalecer nuestro recaudo. Pero para que la contactabilidad sea más efectiva, tenemos que garantizar de que tenemos buenos modelos de detección de buzones. ¿Por qué? Porque los buzones son tiempos improductivos con el agente. Un buzón no deja una negociación efectiva, en un buzón no estoy vendiendo el producto, en un buzón no estoy haciendo un recaudo o una cobranza. Entonces se ha mejorado todo nuestro modelo de AMD, que es lo que llamamos Answer Machine Detection, que es la detección de buzones. Nos permite de una forma más eficiente detectar los buzones que ya son mucho más inteligentes. Ya un buzón puede ser un sistema automático que te conteste y te dice, hola, ¿cómo estás? Hablas con Daniel, ¿con quién hablo? Y puede ser simplemente un buzón programado a través de una herramienta como la inteligencia artificial que usa el iPhone para responder a esa interacción. Entonces ya le vamos integrando a esos modelos de AMD la posibilidad de detectar cuando hay un silencio prolongado de parte de un usuario, que pueda detectar automáticamente cuando tiene estos buzones personalizados con IA para identificar claramente cuándo es un humano y cuándo es un buzón o una máquina contestadora, y poder enfocar a mi equipo de trabajo encargado de las ventas o del recaudo en las llamadas efectivas, cuando hay una persona al otro lado y puedo mejorar la interacción. Entonces eso se va trabajando y se va mejorando para que sea más efectiva la campaña y detecte de forma más precisa todas estas nuevas tecnologías. Esto es una gran evolución porque va a ayudar a aumentar la contactabilidad en las campañas. Dani, ¿y qué pasa cuando detectamos que es un buzón o inteligencia artificial, pues quien está contestando y no es una llamada efectiva? Entonces ahí, ¿cómo es Le damos un tratamiento diferente. Como no queremos que se ocupe la gente hablando con un buzón que no va a aportar a la negociación, le damos un tratamiento que puede ser un mensaje pregrabado recordándole a ese usuario que tiene una deuda, o podemos simplemente finalizar la llamada para poder generar una nueva interacción hasta que el usuario me conteste. Entonces le doy un tratamiento distintivo para que pueda lograr mejores resultados. Y para terminar el día de hoy, pues tenemos unas funcionalidades que vamos desarrollando en paralelo. Recuerda que nosotros siempre buscamos un esquema que sea una visión 365 del cliente. Entonces para eso necesitamos tener una validación efectiva de cuáles las interacciones que tiene un usuario. Entonces el CRM, como es esa posibilidad de ir integrando todas las capas de conexión que tiene un usuario y tener una visión completa de él, hemos incorporado la vista del social. ¿Social qué es? Social es una funcionalidad que normalmente lo que trataba era guardar la información de los usuarios, pero ya hoy nos va a permitir ver todas las comunicaciones previas que tiene un mismo cliente, saber si chateó, si tuvo llamadas, si tuvo mensajes de texto, y tener una línea completa por todos los canales de contacto, viéndolo en una interfaz unificada que permite comunicarse en la información específica, con quién habló, qué fue lo que se dijo, y tener una interacción completa. Entonces de esa forma también vamos enriqueciendo esa visión completa del usuario para que podamos generar una mejor experiencia. Muchas gracias, Dani, por contarnos estas actualizaciones. Hemos llegado pues como al final de esta nueva updates donde hablamos de las nuevas funcionalidades. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.